Continuamos con nuestro estudio de Primera de Pedro. El texto que hoy nos ocupa es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Sigue desarrollando el apóstol Pedro en este pasaje el tema del sometimiento. Sin embargo, resulta muy llamativo que el apóstol Pedro dedique un texto mucho más largo a los consejos a las esposas que el que dedica para los consejos a los maridos. Esto tiene una respuesta comprensible. Las esposas creyentes estaban experimentando una situación completamente nueva y necesitaban dirección. En esa época, la posición de la esposa era mucho más difícil que la del marido. En general, a las mujeres se las mantenía subyugadas y su nueva libertad en Cristo producía nuevos problemas y también retos que vencer. Es más, muchas de ellas tenían esposos no creyentes y necesitaban estímulo e iluminación e instrucción adicional. Si un marido se convertía al cristianismo, podía llevar a su esposa y a toda su familia a la iglesia automáticamente, sin ningún problema. Pero si una mujer se convertía a la fe cristiana y su marido no, estaba dando un paso sin precedentes y se exponía a problemas muy complicados. En cualquiera de las civilizaciones antiguas, la mujer prácticamente no tenía derechos. Bajo la ley judía, una mujer era propiedad de su marido, exactamente lo mismo que las ovejas o las cabras. El marido se podía divorciar cuando quisiera, pero ella no podía hacerlo. El que una mujer cambiara de religión sin que lo hiciera su marido era inconcebible. En la civilización griega, el deber de una mujer era no salir de casa y ser obediente al marido. Era propio de una buena mujer el ver, oír y preguntar lo menos posible. No tenía ninguna clase de existencia independiente ni de inteligencia propia que le fuera reconocida por la sociedad. Y el marido se podía divorciar de ella cuando quisiera, con solo devolverle la dote. Bajo la ley romana, la mujer tampoco tenía muchos derechos. Ante la ley siempre era menor de edad. Cuando vivía con su padre estaba bajo la patria potestad y cuando se casaba pasaba a estar bajo la misma situación con su marido, totalmente sometida y a merced de él. Como podemos darnos cuenta, la actitud general de las civilizaciones antiguas era que ninguna mujer se podía permitir hacer ninguna decisión por sí misma. A nosotros hoy se nos vuelve muy difícil imaginar cómo sería la vida para una mujer que tuviera el valor de hacerse cristiana. El apóstol Pedro dirigió esta sección de su carta a las esposas creyentes que tenían esposos incrédulos, instruyéndolas sobre las actitudes que debían tener para intentar ganar para Cristo a sus cónyuges, además de vivir de la mejor manera junto a ellos. Luego añadió algunas enseñanzas importantes para los esposos creyentes también. Vamos a analizar ahora el texto. Y el primer paso es identificar las oraciones que componen este párrafo. El texto de la Nueva Versión Internacional tiene el texto dividido de la siguiente manera. Ahora vamos a analizar una a una las oraciones para determinar lo que enseñan sobre el tema que está tratando. La primera oración la encontramos en los versículos 1 y 2 y dice: Asimismo, esposas, someteos a vuestros esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por vuestro comportamiento que por vuestras palabras, al observar vuestra conducta íntegra y respetuosa. La frase asimismo con la que inicia esta oración indica que rigen en este caso los mismos principios que se han aplicado en el caso de todos los ciudadanos del reino en relación con las instituciones humanas en el capítulo 2 versículo 13 y de los siervos en el capítulo 2 versículos 18, pero también el ejemplo de sometimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él con paciencia y propósito se sujetó a los demás y sufrió para el beneficio de todas las demás personas. A las mujeres, a las esposas cristianas, les corresponde someterse a sus propios maridos. Esto refleja el ambiente de esa época, un tiempo en que una mujer casi no tenía derechos, ni se le permitía cambiar de religión sin permiso o sin la conversión de su marido. ¿Qué podía hacer una mujer que se había convertido a Jesucristo pero su marido no? Lógicamente, para el bien de ella y el de él, era mejor intentar ganarlo para Cristo. El texto instruye a las mujeres acerca de su relación con su esposo, sea creyente o no, y aclara que
Para intentar ganar al esposo que no conoce a Cristo, es más importante la conducta que las palabras. Los continuos sermones e indirectas de la esposa pueden alejar al esposo y endurecer su corazón. Notemos que la exhortación a que las esposas se sometan a sus maridos no sugiere inferioridad ninguna. Cristo no era inferior a quienes lo maltrataron y mataron, y aún así se sometió. Tampoco debemos pensar que la mujer es la sirvienta del hombre. No es lo que enseña este texto. Es muy importante comprender que esta no es una promesa de conversión. Pedro no dice: si te sometes a tu marido, éste se convertirá. Lo que valora es la mayor eficacia de la conducta sobre las palabras como método de evangelismo. Y sobre la conversión habla en términos de posibilidad y no de certeza. Puedan ser ganados más por vuestro comportamiento que por vuestras palabras. Es una posibilidad, no es una promesa. Tampoco este texto es una puerta abierta al matrimonio con no creyentes. Nadie puede decir, basándose en este texto, que se casará con una persona no creyente para luego someterse a ella y que luego se convierta. El mandamiento a no unirse en yugo desigual con los incrédulos es claro y no hay que darles más vueltas ni buscarle matices ni excusas. También es cierto que no solo se aplica a las relaciones matrimoniales. En fin, el mandamiento a las esposas cristianas es claro: debían someterse a sus esposos. Se trata de un consejo necesario, pues en la iglesia las mujeres encontraban libertad en la adoración bajo la guía del Espíritu Santo, una libertad que no tenían en ninguna otra área de la sociedad, por lo que algunas de ellas probablemente rechazarían la autoridad de sus maridos, lo que les traería problemas muy serios. Es clave notar que Pedro se dirige a ellas como personas independientes. Además, les apoya totalmente en su decisión de seguir a Cristo y las anima a que su objetivo sea ganar a sus maridos. Esta es una actitud bastante revolucionaria para aquella cultura. En la siguiente oración, el apóstol Pedro expresa: que vuestra belleza no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Los versículos 3 y 4 han sido usados por algunos como argumento en contra del uso de joyas y cosméticos. Este pasaje, fuera de su contexto, se puede prestar a esta interpretación, pero las escrituras en general no apoyan esta interpretación. El padre del hijo pródigo simbolizó la restauración de su hijo con un anillo. El sirviente de Abraham dio a Rebeca las joyas que su amo le había encargado. Y Dios mismo usa la figura de adornos finos para representar su amor hacia Jerusalén y la hermosura de la ciudad celestial. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol aquí? Pedro advirtió a la esposa cristiana que no se centrara en adornos externos como estrategia para ganar a sus maridos y para hacerse un hueco en la sociedad. El asunto tiene que ver con dónde está la prioridad. Recordemos que en esta época las mujeres romanas competían unas con otras en vestidos y peinados. No era raro que la mujer llevara peinados muy complejos, sujetos con peinetas de oro y plata e incluso joyas. Se ponían elaborados y costosos vestidos con el propósito de impresionarse unas a otras. Pedro no prohibió el uso de joyas, así como tampoco el uso de vestidos. La palabra que se traduce ostentosos en 1 de Pedro 3:3 se refiere a la exhibición ostentosa. Es posible llevar joyas y además honrar a Dios. Repito, el asunto tiene que ver con dónde está la prioridad. Pedro aquí advierte contra un énfasis en la belleza externa. No dijo que las mujeres no deberían usar joyas ni ropa elegante, sino que las esposas cristianas no debían pensar en el atuendo externo como una fuente de genuina belleza. Acto seguido, el texto dice: que vuestra belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Un espíritu suave y apacible se refiere al carácter. Las virtudes que caracterizan este carácter son la ternura y la serenidad. En otras versiones, la mansedumbre y la tranquilidad. Tierno o manso en el mundo griego definía el carácter amistoso y amable que contrastaba con un trato duro, malhumorado y brusco.
era una virtud muy valorada, sobre todo en las mujeres. En el contexto bíblico, este término describe a una persona que no respondía al mal que le habían hecho de forma vengativa, porque confiaba en que Dios juzgaría. La idea de estar calmado, sereno y tranquilo es opuesta a estar inquieto y ser rebelde, desequilibrado o insubordinado, y aparece en cada uno de estos pasajes que estamos estudiando. Este carácter se debe mostrar en todas las relaciones que tengamos. Así que esta oración afirma que las esposas cristianas debían priorizar el carácter suave y apacible antes que la belleza externa. Luego el texto expresa: esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. No olvidemos que en ese tiempo otra presión que enfrentaban las mujeres cristianas era la presión de la sociedad para que se vieran hermosas. En esa época, como ocurre también ahora, las mujeres se sentían implacablemente juzgadas, valoradas y calificadas por su apariencia. Pedro les explica que no tenían que procurar la aprobación de los demás basándose en los criterios sociales, sino que debían valorar lo que Dios valoraba, su carácter. Así que, en lugar de vestirse para competir por la aprobación de sus maridos y la aprobación de las demás mujeres, la esposa cristiana debía valorar lo que Dios valora, el carácter suave y apacible. La clase de belleza que Dios valora más es esa precisamente. Por lo tanto, mujeres y hombres deberíamos apreciar la belleza de carácter más que la belleza exterior. No es la aprobación de las personas la que más valor tiene, sino la de Dios. Y para Dios, un carácter apacible tiene muchísimo valor. Así que podemos afirmar que Dios valora un carácter apacible. En el versículo 5 tenemos otra oración y dice: así se adornaban en tiempos antiguos las mujeres santas que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Pedro pone como ejemplo a mujeres de la antigüedad que poseían cualidades sobresalientes de actitud y de conducta. En esta oración menciona tres cualidades o características. Primero, santas, que corresponde a la conducta íntegra y respetuosa que Pedro mencionó en el versículo 2. Segundo, que esperaban en Dios. Esta frase describe a la persona que vive tranquila porque acepta la voluntad de Dios para su vida. Aunque las circunstancias, incluso las del hogar, no sean lo perfectas que ellas quisieran. Ellas ponen su fe en Dios para que Él llene su vida de gozo y contentamiento. Y tercero, sumisas a su esposo, que hace referencia precisamente al mandamiento del versículo 1. Por lo tanto, podemos redactar la enseñanza de esta oración de la siguiente manera: las esposas cristianas debían tener como ejemplo a esposas de vida santa o a mujeres de vida santa. La siguiente oración, en la primera parte del versículo 6, dice: tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Pedro concluyó esta sección señalando a Sara como ejemplo específico de una esposa santa y sometida a su esposo. Ella obedeció a Abraham llamándole Señor, es decir, lo reconocía como la cabeza de su hogar. La frase que hace referencia a que lo llamaba su Señor puede chirriarnos bastante en nuestro contexto, pero debemos conocer bien el significado de esta palabra para entenderlo adecuadamente. El término usado en esta oración es la palabra griega Kyrios, palabra que en el Nuevo Testamento se traduce por Señor, también suele traducirse por marido o amo. Kyrios es la forma en que las mujeres se dirigían a sus maridos y probablemente no tenía ninguna connotación especial, simplemente el mismo sentido que marido tiene para las mujeres de hoy en día. Sin embargo, los judíos en los tiempos de Pedro lo veían como una evidencia de una actitud de respeto hacia los maridos. Las esposas pues deben seguir el modo de dirigirse a sus esposos que es habitual en su propia cultura. Deben también distinguir entre un principio y la aplicación de este principio. El principio es el ser sumisas. La aplicación varía según el lugar, la época y la cultura. Por eso, dentro del marco de su propia cultura, Sara aplicó este principio y llamaba Señor a Abraham. Por ejemplo,
Para algunas culturas una muestra de respeto es que la mujer adopte el apellido del esposo al casarse, para otras no. Es cuestión cultural y de cómo se expresa ese respeto. Así que podemos redactar la enseñanza de esta oración así: las esposas cristianas deben seguir el ejemplo de sumisión de Sara. La siguiente oración, la del versículo 6b, la séptima oración dice: vosotras sois hijas de ella si hacéis el bien y vivís sin ningún temor. Para los judíos, Sara aún era una de las 4 madres de Israel, junto con Rebeca, Lea y Raquel, y era la mujer de la promesa. Del mismo modo que los cristianos son hijos de Abraham, independientemente del sexo, si depositan su fe en el Señor, también las mujeres que lo hacen son hijas de Sara. Esta frase es una muestra de que los cristianos y cristianas a los que Pedro se dirigía no eran judíos, o al menos no en su mayoría, porque no era normal escribir que una mujer judía había pasado a ser hija de Sara por medio de la conversión. En todo caso, tampoco Pedro desarrolla el tema de cómo Sara hizo el bien o cómo Sara conquistó el temor. Hacer el bien seguramente significa someterse a sus maridos. Lo más seguro es que a los maridos de estas mujeres no les gustara que ellas fueran a reuniones cristianas y que éstas se negaran a adorar a los dioses de la familia. Recordad que la religión del marido era la que se imponía a la familia, nunca la religión de la mujer. Así que es probable que los maridos usaran todo tipo de intimidación física, emocional y social para disuadirlas y hacerlas volver a sus creencias y a sus dioses. Así que Pedro las anima a ser mansas y serenas y a sujetarse a sus maridos en las áreas que no tengan que ver con la fe cristiana. También las llama a no vivir sin ningún tipo de miedo ante las amenazas y los castigos de sus maridos. Tenían que sujetarse, pero no por el miedo a perder una posición social o cualquier otra ventaja, sino por la obediencia a Cristo. Por lo tanto, las esposas cristianas, como hijas de Sara, debían someterse a sus maridos sin temor. Después de hablar a las esposas sobre la dura situación que están viviendo, ahora Pedro se dirige a los maridos cristianos. Habla a maridos que oran según la siguiente oración, por eso entendemos que son maridos cristianos. En este pasaje también debemos emplearnos a fondo para interpretar la enseñanza del apóstol, porque al contrario que en la enseñanza a las esposas, es relativamente escueto en sus instrucciones hacia los esposos. Por eso no hemos de tomar a la ligera el significado de la enseñanza que el apóstol deja en estos versículos. Empecemos. Pedro dice a los esposos: de igual manera, vosotros esposos, sed comprensivos en vuestra vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos sois herederos del grato don de la vida. Pedro enseña que los maridos debían ser comprensivos en su vida conyugal. La frase que la NBI traduce como ser comprensivos es la frase griega katanosin, cuya traducción literal sería de manera comprensiva o con conocimiento. El término griego gnosis recoge una variedad de significados. El más común es conocimiento, pero aquí no se refiere a un conocimiento intelectual o religioso, sino a una comprensión personal que lleva a la persona a desarrollar un amor y un interés por comprender a la otra persona en todas las áreas del matrimonio y de su vida. Por lo tanto, resalta el hecho de que los maridos debían comprender y ser considerados con las necesidades espirituales, emocionales y físicas de sus esposas. Esta comprensión se mostrará o se evidenciará tratando cada uno a su esposa con respeto. Otras versiones traducen dándole honor, lo que significa honrar a una persona de forma verbal, pero también a través de los hechos, del respeto y de la defensa de esa persona. Al dar este mandamiento de ser comprensivos en la vida conyugal, Pedro presenta dos argumentos, dos razones del por qué hacerlo. Primero, ya que como mujer es más delicada, dice la Nueva Versión Internacional. Literalmente, esta expresión es vaso más frágil. Esta expresión es bastante compleja de interpretar y mucho se ha escrito y se ha hablado al respecto.
¿Por qué ve el apóstol a la esposa o mujer como frágil? ¿Qué quiere decir? ¿En qué sentido la esposa es más frágil que su marido? Debemos interpretar esta frase en su contexto histórico. Recordemos que en la época de esta carta las mujeres no tenían prácticamente ningún derecho propio y todo en su vida dependía de una figura masculina. Pasaban de depender de su padre a depender de su marido. Era bastante normal que un marido abusara de su mujer física y sexualmente, o que debido a su poder social la maltratara emocionalmente, chantajeándola con amenazas de divorcio que la dejarían prácticamente desprotegida. Las esposas eran un colectivo vulnerable, al igual que todos los ciudadanos del imperio y al igual que los esclavos, cuyos amos tenían todo poder sobre ellos. Pedro les está escribiendo a todos los grupos vulnerables de la sociedad de su época, ciudadanos, esclavos y mujeres. Por eso, lo más probable es que Pedro se refiera a la vulnerabilidad de la mujer con la expresión vaso más frágil. Y es precisamente a causa de esa vulnerabilidad de las esposas que el marido cristiano tenía que asegurarse de honrarla de palabra y de hecho, en lugar de aprovecharse de su poder como esposo y comportarse como un inconverso que no tenía temor de Dios. La segunda razón por la que un marido debía ser comprensivo en su vida conyugal es que para Dios, esposos y esposas cristianos son iguales, coherederos de la gracia de la vida eterna. Como enseña la Biblia enfáticamente en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. En Cristo no hay diferencia alguna entre el hombre y la mujer. La enseñanza de esta afirmación la podemos redactar así: el esposo cristiano debe ser comprensivo en su vida conyugal. La última oración del párrafo se lee de la siguiente manera: así nada estorbará vuestras oraciones. Si un marido no es capaz de vivir su vida conyugal a la manera de Dios, afectará su relación con Dios, pues sus oraciones serán estorbadas. Es decir, si un marido se rinde ante lo que la sociedad impone y trata a su esposa bajo sus costumbres y sus formas, eso afectará su relación con Dios. Los problemas relacionales con todas las personas afectan a la relación que cada uno de nosotros tiene con Dios, y esto incluye la oración en particular según este pasaje. Como la relación matrimonial es la relación humana más estrecha que hay, la relación con el cónyuge debe cuidarse de una forma muy especial si uno quiere estar cerca de Dios. En forma positiva, podemos redactar la enseñanza de esta última oración así: el esposo cristiano debe tratar debidamente a su esposa para que sus oraciones no tengan estorbo. Dios está viendo a los maridos cristianos y los hace responsables y decide cómo responder a sus oraciones considerando el comportamiento que estos tengan para con sus esposas. Aquí tenemos un resumen de lo que enseña cada una de las oraciones. El siguiente paso es identificar la oración principal. Bueno, en este caso tenemos en realidad dos párrafos. Uno de los versículos 1 al 6 que se enfoca en la instrucción a las esposas, y luego el versículo 7, un párrafo más breve que se enfoca en la instrucción a los esposos. Así que tenemos dos oraciones principales, una para el primer párrafo, que es la del versículo 1 y 2, la esposa cristiana debía someterse a su esposo, y luego la del versículo 7, que enseña que los maridos debían ser comprensivos en su vida conyugal. La función de las afirmaciones secundarias del primer párrafo nos quedarían así. La primera, la principal, la esposa cristiana debía someterse a su esposo. La segunda oración, la del versículo 3, es una razón. La siguiente oración, la del versículo 4, es una manera. Una manera de someterse era pues dando prioridad al carácter suave y apacible. La cuarta es una razón, y las siguientes oraciones, las 5, las 6 y las 7, que corresponden precisamente a los versículos 5 y 6, son también una manera o un ejemplo de cómo ellas debían someterse. En el siguiente párrafo es mucho más fácil. La principal es la del versículo 7, los maridos debían ser comprensivos en su vida conyugal, y la siguiente oración pues nos presenta un propósito. Debían tratar como es debido a sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo.
En nuestro estudio reflexionaremos un poco más sobre cada una de estas funciones, sobre los principios y sobre las maneras de aplicar esta enseñanza a nuestro tiempo hoy.